Estamos de regreso a Viva la Tarde. Muchos acontecimientos han estado pasando en los últimos días. El aumento dramático en los casos de COVID-19, el colapso de radioscopio de Arecibo, radiotelescopio, debo decir, el proceso de escrutinio de votos y el proceso de transición y los nombramientos que hiciera Pierluisi ayer. Para hablarnos sobre todos estos temas está con nosotros la comisionada residente en Washington, Jennifer González. Saludos, comisionada. ¿Cómo está? ¿Qué le parece la conferencia de prensa que acabamos de tener en el país con la gobernadora y los cierres que se anunciaron? Bueno, todavía estoy leyéndome parte de la orden ejecutiva. A mí me preocupa muchísimo porque, aunque bien es cierto que hay una alta incidencia de casos de coronavirus, el efecto que tienen las medidas que ha tomado la gobernadora pudiera representar la pérdida de miles de empleos en Puerto Rico en plena época navideña. La reducción del horario de comercios, el cierre de algunos de estos durante los fines de semana, me parece que son medidas bien drásticas que van a tener una repercusión directa en el bolsillo de muchos empleados en el sector privado, y me preocupa muchísimo porque, si bien es cierto que hay que manejar y hay que tomar unas medidas severas, ¿verdad?, para manejar el coronavirus, cerrar todos los negocios me parece que no es la opción. Claro, porque la pregunta a colación es la siguiente: no hay ahora mismo fondos destinados adicionales para subvencionar un cierre como este a nivel de los individuos, digamos, que puedan tener una asistencia directa como ocurrió en el primer cierre. Eso es correcto. En este momento se está discutiendo otro paquete, pero no hay negociaciones adelantadas. Hay un paquete de solamente 908 billones de dólares, que hasta hace unos minutos, breves minutos, el líder del Senado estaba hablando de esta propuesta bipartita, pero todavía la Cámara, cerrando sus operaciones el viernes de la semana que viene, no hay un acuerdo en este momento que incluya un estipendio adicional de hasta un cheque de $1.200. Así que solamente incluye desempleo, ¿verdad?, de $300, hasta $300 semanales. Así que a mí me preocupa muchísimo el efecto, y obviamente esto no es algo que es exclusivo de Puerto Rico. Hay otras jurisdicciones que están tomando medidas, ¿verdad?, severas también, pero el toque de queda, levantarlo de las 10 de la noche, subirlo a las 9 de la noche, significa que tienes menos jornada de trabajo para aquellos empleados del sector privado, en la industria de restaurantes, por ejemplo, Claro. los fines de semana, cerrar negocios, pequeños y medianos negocios. Esto tiene un efecto, hay un efecto doble, no solamente en la salud, y yo creo que aquí tiene que haber un balance y tienes que lograr acumular la parte de la salud con la parte económica. Yo creo que ese es el reto más grande que tenemos, porque mientras hemos estado siendo subsidiados, pues bueno, de alguna manera hemos sobrevivido uno que otro, pero este impacto en este momento, por eso le hago la pregunta, donde no hay un rescate directo a esos empleados, por ejemplo, que no cualifican para el desempleo, por X o por Y, part-timers y gente que no cualifica, que en Navidad es que hace, ¿verdad?, mayor ingreso, preocupa en términos económicos, aun cuando sabemos que hay una situación médica. El problema principal es que, a diferencia de cómo esto empezó en marzo y en abril, donde el gobierno federal dio un resguardo económico, no solamente a individuos, sino a pequeños y medianos negocios, con préstamos, con estipendios, con pago para hipotecas, pago para agua y luz de pequeños y medianos negocios, la realidad es que en este momento no hay garantía ninguna de ningún paquete que se vaya a aprobar inmediatamente, y esto es dejar en el aire sin ningún resguardo económico a todos estos pequeños y medianos negocios. Nos toca vivirlo a secas y solos, pero bueno. En otra pregunta, recientemente... Para terminar con el agravante de que muchos de estos negocios ya estaban tomando drásticas medidas para poder mantenerse abiertos, ¿verdad? Así que muchos de ellos andan corriendo líneas de crédito. Así es, y tratando de sobrevivir. La otra importante que ha ocurrido en estos días es el colapso del radiotelescopio. Usted había asignado, o bueno, el Fondo Federal, a través suyo, se había logrado una designación de $12.3 millones. ¿Qué pasó con eso? Esos 12 puntos, el radiotelescopio de Arecibo funciona con una subvención anual para gastos de operación de $12 millones. Recuerda que en el 2016 se había anunciado que se iban a estar reduciendo los fondos operacionales. Yo logré, junto al congresista Serrano, mantener la asignación anual de 12 millones, y cuando vino el huracán Irma y María hubo daños al radiotelescopio, y conseguimos adicional a eso los 13.4 que tú me estás hablando ahora. De ese dinero solamente utilizaron 2 punto algo para ese mantenimiento y reparaciones, y el resto se programó en un plan de reparaciones y mantenimiento a 4 años por la Fundación Nacional de Ciencias. Así que esta rotura no tiene que ver
con daños del huracán. De hecho, ayer hablé con el director de la Fundación Nacional de Ciencia, que nos dice que la rotura del cable en su punto de anclaje no se esperaba y entienden que es un asunto del manufacturero. Así que aquí hay varios elementos. Yo acabo de pedir una investigación a los comités de ciencias y tecnología en el Congreso. Acabo de pedirle también a la Agencia Federal de Contabilidad que abra también una investigación sobre el proceso de mantenimiento, la operación de la Fundación Nacional de Ciencias, con quien hemos estado trabajando, porque hay varios elementos todavía. Claro. Todavía tenemos dos funciones que deberían permanecer abiertas, que es el centro de visitantes, el pequeño radiotelescopio de 12, que es mucho más pequeño que obviamente el de 305, y también tienes otras facilidades que están allí todavía disponibles y queremos mantenerla abierta para los 130 empleados que todavía tiene el centro. Eso era lo importante, si se va a mantener abierto o no. Por otro lado, la situación del escrutinio parece no acabar. ¿Qué le parece? ¿Qué hacemos? Bueno, los escrutinios electrónicos, los escrutinios siempre tardan. Yo creo que en esta ocasión ha tardado más, con los tropiezos que ha habido evidentemente por partidos que han tratado de obstaculizar, dilatar el proceso, ya habiéndose resuelto el asunto en los tribunales, obligando al conteo de votos mesa por mesa, se va a hacer por todos los precintos y al final se cuenta como siempre el voto ausente, y yo creo que esto va a terminar muy cercano a lo que fue la noche del evento, a los resultados de la noche del evento, aquellos que hemos visto y hemos participado, porque en un pasado yo también fui funcionaria de colegio. Esto es un proceso natural donde tú tienes representantes de todos los partidos en la mesa evaluando todo el proceso. Bueno, comisionada, me quedo sin tiempo, pero le agradezco siempre el que haya estado con nosotros acá en Viva la Tarde. Gracias por acompañarnos.